¿Ves? Ahorita. Ya. Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Tengan cada uno de ustedes. Muy feliz de estar esta semana compartiendo una serie de conocimientos respecto a la gramática. El día de hoy nos toca una clase de gramática muy interesante sobre el aspecto, sí, morfosintáctico, en este caso del verbo. ¿Correcto? Muy bien. Para eso vamos a pedir la atención de cada uno de ustedes y después se va a tener que resolver la práctica, ¿sí? Con cada una de las preguntas para que ustedes ya se lleven completamente a sus casas, todo desarrollado, y puedan seguir ustedes tratando de investigar en otras fuentes de investigación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces vamos a empezar, ¿correcto? Vamos a compartir entonces la pantalla. Ahora sí, compartimos un ratito. Un ratito. Muy bien. Ya estamos compartiendo la pantalla. Un ratito, ahora sí. Muy bien. Ahora sí, por favor. Ustedes me dicen, por favor, ¿observan todos? ¿Observan todos, estudiantes? Sí, profesora. Sí, profesora, sí se ve. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el día de hoy, vuelvo a repetir, nos toca sobre la clasificación morfológica del verbo. Ya anteriormente, sí, en la clase anterior hemos estudiado las categorías gramaticales, variables e invariables. Y dentro de las categorías variables hemos visto el verbo. El verbo es la palabra que indica una acción, ¿a quién? Al sujeto. Por eso, en ese momento, por ejemplo, ustedes que son el sujeto, ¿qué están haciendo? ¿Qué acción? Están atendiendo la clase, muy bien. Otros están sistematizando, excelente, ¿sí? Otros están tomando apuntes, correcto, ¿sí? Entonces, todas esas acciones, ¿quién las realiza? El sujeto, que son ustedes. Por eso, que hoy día nuestra clase de hoy se denomina clasificación morfológica del verbo. Voy a explicar en una forma muy pausada y voy a hacer una retroalimentación, porque la gramática hay que saber identificarla, ¿sí? Entonces voy a explicar y luego una retroalimentación paso por paso para luego dar el desarrollo a la práctica. ¿Está bien? Muy bien. Cuando hablamos de verbos, hablamos de dos tipos, los verbos regulares y los irregulares. Los verbos regulares deben cumplir dos requisitos importantes, fíjense, dos requisitos importantes. El primero, que la raíz debe mantenerse en todos sus sonidos. Un ratito, por favor. Entrando un estudiante, un ratito. Ya, admitir, disculpen. Muy bien, continuamos. Ya, ahora sí. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir, en caso de los verbos regulares cumplen dos requisitos. Uno, que la raíz debe mantenerse en todos sus sonidos, por ejemplo, la palabra pan, ¿no? Pan. Y las desinencias deben ser igual a de su modelo. Yo puedo decir pan, pancito, panecito, ¿sí? Su desinencia, cito, ¿sí? Ito, ¿correcto? Eso viene a ser su terminación. Entonces, todos los verbos regulares deben cumplir dos requisitos obligatoriamente, la raíz y la desinencia. Pero la desinencia debe ser igual al verbo modelo, como ya les voy a explicar, para que sea un verbo regular. De lo contrario, será un verbo irregular. Por ejemplo, ¿cuáles son los verbos modelos? Cantar, comer y vivir. Esos son los verbos modelos, terminan en ar, ir. ¿Está bien? Entonces nosotros decimos, ejemplo, escribir, es el verbo, y el verbo modelo es vivir. Entonces vamos a ver su desinencia. Escribo, termina en O, vivo, termina en O. Escribí, termina en I, viví, termina en I. Escribiré, termina en iré, viviré, termina en iré. Por lo tanto, es un verbo regular. Por lo tanto, es un verbo regular. Pero, ¿qué pasa acá cuando el sonido es diferente? Miren, el sonido es diferente. Observen. Medir y vivir. ¿Está bien? D y V. Mido, vivo. La terminación es la misma, pero el sonido fonético es diferente. Medí, viví. Mediré, viviré. ¿Sí? Medí es con D, viviré es con V. ¿Se dan cuenta ustedes? Por tanto, el verbo medir es un verbo irregular.
Muy bien. Ahora, hay que saber diferenciar entre los verbos y los verboides. Y a la derecha les he puesto una serie de verbos. ¿Cuáles son? Buscar, beber, venir, hacer, ser, escribir, salir, ayudar, cocinar, trabajar, ver, decir, estar, comer, recordar, hablar, vivir, escuchar, etc. ¿Está bien? Tenemos infinidad de verbos, correcto. Entonces, el verbo se caracteriza por presentar, en este caso, sí, por presentar personas que deben estar debidamente conjugados en una de ellas. Presenta a las personas y esas deben ser conjugados con una de ellas. ¿Cómo se conjuga? Con los pronombres personales. Pronombres personales en singular y en plural. En singular y en plural. ¿Está bien? Muy bien. Por ejemplo, tenemos nosotros, ¿cuáles son esos pronombres? Yo, tú, él en singular. Yo, tú, él en singular. Nosotros, ustedes, vosotros, ellos en plural. ¿Correcto? Muy bien. Si yo digo comprábamos, es un verbo porque se puede expresar en una determinada persona. ¿En qué persona? Nosotros, porque es un plural. Es decir, pertenece a la primera persona, pero número plural. ¿Está bien? Nosotros compramos. Siguiente. Si digo, tú dijiste. Perdón. Un ratito, disculpen ustedes. Disculpen. Ya. Gracias. Mil disculpas. Un ratito. Ya, ahora sí. Por ejemplo, si digo tú dijiste. Tú dijiste es un verbo porque se puede expresar en segunda persona. ¿Cuál es la segunda persona? Tú. Segunda persona, tú. Tú dijiste. ¿Está bien? Muy bien. Está en este caso en número singular. Número singular. Pero ¿qué pasa si yo digo leyó? ¿No? Es un verbo porque se puede expresar en la tercera persona del número singular. En ese caso, el pronombre sería él. Él leyó. Entonces, escúcheme bien. Todos los verbos se caracterizan por presentar personas y deben estar estrictamente conjugados, debidamente conjugados. Repito, primera, segunda, tercera persona, ¿sí? Primera persona, yo, en ese caso, yo, en singular, nosotros en plural. Segunda persona, tú, en singular, usted, en singular, y en plural, ustedes. ¿Está bien? En el caso de segunda, tercera persona, en este caso, él, ella, ¿sí? En plural, ellos, ellas. ¿Está bien? Muy bien. Entonces ya tenemos ahí la conjugación. En cambio, los verboides, escuche bien, carecen de persona y por lo tanto, por sí solos no pueden funcionar. Por sí solos no pueden funcionar. Por ejemplo, los verboides se clasifican en infinito, gerundio y participio. El infinito es el nombre del verbo. El infinito es el nombre del verbo. Se tiene en cuenta dos tipos, el tipo simple y el tipo compuesto. Tipo simple y tipo compuesto. ¿Cuándo es simple este verbo, este verboide? Cuando termina en ar, ir. Sus terminaciones son ar, ir. Por ejemplo, amar, comer, vivir, escribir, comprender, servir, ¿sí? Entonces, todas terminación tienen ar, y es compuesto porque hay la unión de dos verbos, ojo, de dos verbos. Un verbo, en ese caso, principal, un verbo principal, en ese caso, y otro verbo que viene a ser el verbo suplementario, que viene a ser el verbo haber, del verbo haber. Entonces, unimos unión de haber, ¿sí? Unión de haber, más el verbo principal, que es el verbo participio pasivo, participio pasivo. Y ahí tenemos, mire, ejemplos, haber amado, haber comido, haber vivido. Todo participio pasivo termina en ido, ado. Todo participio pasivo, el verbo termina en ido, ado. ¿Está bien? Ido, ado. Muy bien. Tenemos el siguiente, gerundio. Gerundio indica la acción en proceso. El gerundio indica la acción en proceso. También se presenta en simple y en compuesto. En simple los verbos terminan en ando, yendo. Ando, yendo, ¿ves? Amando, comiendo, viviendo. ¿Está bien? Amando, comiendo, viviendo.
Mira que en el compuesto hay la unión de dos verbos, ¿sí? El verbo auxiliar habiendo, más el verbo principal en participio pasivo. Entonces digo lo siguiente, habiendo amado, habiendo comido, habiendo vivido. No se olviden que el participio pasivo termina en ado, ido, ado, ido. Luego tenemos acá el participio, que indica una acción realizada, ¿sí? O el que realiza la acción. Por ejemplo, ¿no? En el tipo tenemos nosotros el pasivo, en forma regular, ¿sí? En forma regular. Todos aquellos verbos que terminan en ado, ido, ya lo hemos dicho. Amado, comido y vivido. Mientras que el pasivo en forma irregular termina en cho, en to y so. Por ejemplo, hecho termina en to, escrito termina en to, impreso termina en so. Muy bien. Y finalmente tenemos nosotros el tipo activo participio activo, activo, que termina en ante y ente. Ante y ente. Ejemplo, amante, ejemplo, viviente. ¿Está bien? Esas son las terminaciones. Y veamos acá el verboide, ¿sí? ¿Cuál es su función que cumple? Por ejemplo, cuando el verboide es infinito, cumple una función de sustantivo. Cumple una función de sustantivo, ¿no? Por ejemplo, el dulce lamentar de los pastores. El dulce lamentar, ahí está, cumple la función de sustantivo. En el verbo, cuando va acompañado de un verbo auxiliar, debemos valorar lo nuestro. Valorar es el verbo. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Debemos. ¿Está bien? En gerundio, tenemos ahí que cumple la función de adverbio. Camina leyendo una carta. Camina leyendo una carta. ¿Bien? Y luego tenemos la función de verbo cuando va acompañado de un verbo auxiliar. Estuve escribiendo un poema, ¿sí? Estuvo, verbo auxiliar, escribiendo, verbo principal. Luego tenemos el participio que actúa como sustantivo. Es un buen cantante, es un buen cantante, en ese caso, ¿sí? Y luego el adjetivo salió con su amado esposo. Amado, ¿sí? Tiene las veces de adjetivo, la función. Luego tenemos en el verbo, cuando va acompañado de un verbo auxiliar. Lo ha acompañado por la ciudad. Acuérdense que el verbo auxiliar viene del verbo haber, ¿no? Sabré, habido, ¿sí? Entonces, lo solamente ese es un verbo auxiliar. Acompañado, verbo principal. ¿Está bien? Muy bien. Dentro de los accidentes del verbo tenemos dos. Importantísimo. El número y la persona, que ya hemos visto. En primera persona tenemos en singular y plural. ¿Cuáles son? En singular, yo. Ejemplo, yo canto. En plural, nosotros. Nosotros cantamos. Segunda persona en singular. Tú, usted. Canta, cantas. Canta, cantas. Y en plural, vosotros cantáis, ustedes cantan. Tercera persona, ¿sí? En singular, él o ella canta, él o ella canta. Tercera persona en plural, ellos cantan, ellos cantan. ¿Está bien? Muy bien. ¿Cuáles son los tiempos simples y compuestos? Tiempos simples y compuestos. Vamos a ver que el verbo se divide en dos tiempos. En el tiempo simple, escuchen bien, son aquellos que se encuentran formados por una sola palabra para cada persona al conjugarse. Por ejemplo, el presente, canto, cantas, cantamos. ¿Está bien? Muy bien. Y en el tiempo compuesto son aquellos que se encuentran formados por la unión de dos elementos. Un verbo auxiliar, que es saber, y un participio pasivo, que es el verbo principal. ¿Está bien? Ejemplo, he cantado. He, verbo auxiliar, cantado, verbo principal. Has cantado. Has, verbo auxiliar, cantado, verbo principal. ¿Está bien? Ahí no tenemos ningún problema. Y ahora veamos los modos. ¿Sí? Veamos los modos en este caso. ¿Sí? Cuando hablamos nosotros, un ratito, ahí está. Cuando hablamos nosotros de los modos, hablamos del modo indicativo. Muy bien. En el modo indicativo, hablamos nosotros del tiempo. ¿Qué tiempo se presenta el modo indicativo? El modo presente. El modo presente, sí. ¿Cuál es su característica? Que indica el momento actual, punto intermedio entre el pasado y el
futuro, entre el pasado y el futuro. Por ejemplo, me gustas cuando callas porque estás como ausente. ¿Quién lo dice? Pablo Neruda. Pablo Neruda. Entonces nos indican el momento actual y el punto intermedio entre el pasado y el futuro. En el modo indicativo también tenemos el pretérito imperfecto simple. Pretérito imperfecto simple. Pretérito quiere decir pasado. Indica que la acción se está realizando en el pasado. Lo importante es el aspecto durativo de la acción en el pasado. Por ejemplo, mientras la miraba, ella hacía feliz mi corazón. Mientras la miraba, ¿sí? ¿Qué pasa con la acción? La acción se está realizando, pero en el pasado. Lo importante de esto es el aspecto durativo de la acción. ¿Está bien? Muy bien. Siguiente, pretérito indefinido o pasado indefinido simple. Indica que la acción ya se realizó en un tiempo que ya no es del dominio del hablante, en ese caso. Y digo lo siguiente, yo la quise y a veces ella también me quiso. Mire, yo la quise, estoy hablando en pasado, y a veces ella también me quiso. Muy bien. Pretérito perfecto compuesto. Indica que la acción se acaba de realizar. Ojo, indica que la acción se acaba de realizar. Es el pasado más cercano al presente. Es el pasado más cercano al presente. Por ejemplo, hoy la he visto. La he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. ¿Quién lo dice? Becker, Gustavo Adolfo Becker. ¿Está bien? Y fíjense ustedes ahí cómo hemos utilizado en el compuesto el verbo auxiliar a en sus diferentes formas, el verbo haber. Pretérito pluscuamperfecto compuesto. ¿Qué indica? Indica una acción pasada que se ha realizado mucho antes que otra acción también pasada. ¿Sí? Por ejemplo, el crimen ya se había cometido cuando la policía llegó. El crimen ya se había cometido cuando la policía llegó. En este caso, había cometido, tenemos pretérito compuesto. ¿Sí? ¿Cómo se denomina? Pretérito pluscuamperfecto. El pretérito anterior compuesto, ¿qué indica? Indica una acción pasada inmediatamente anterior a otra acción pasada. Miren, dosa. En el habla coloquial, nosotros está siendo reemplazado por el pretérito indefinido. Por ejemplo, luego que hubo comido, salió a la discoteca. Mire, luego, la acción pasada, ¿cuál ha sido? Luego que hubo comido. Y viene otra anterior, salió a la discoteca. ¿Se dan cuenta? Muy bien. En el futuro imperfecto simple, ¿qué indica? Indica una acción que se va a realizar independientemente de otra. Independientemente de otra. ¿Está bien? En este caso, sí, como ejemplo tenemos, cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. Cuerpo de mujer mía, persistiré en tu gracia. ¿Quién lo dijo? Pablo Neruda. Por lo tanto, la indica una acción que se va a realizar independientemente de otra, ¿no? Cuerpo de mujer mía es una, y la siguiente, persistiré en tu gracia. El futuro perfecto compuesto, ¿sí? Indica una acción venidera que se da y por acabada cuando se realiza otra acción, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Ya habré muerto para cuando tú llegues. ¿Se dan cuenta? Ya habré muerto, está prediciendo, y luego viene la otra acción, ¿sí? Para cuando tú llegues, para cuando tú llegues. ¿Está bien? Muy bien. Y vamos a ver ahora el modo subjuntivo. Ya hemos visto el modo indicativo, ahora vamos a ver el modo subjuntivo. El modo indicativo en tiempo simple, ¿qué expresa? Tenemos el presente, muy bien. El presente expresa una acción irreal que denota deseo, duda y necesidad. Denota deseo, duda y necesidad. Por su aspecto temporal, puede expresar tiempo en presente o tiempo en futuro, pero nunca, escuche bien, nunca en tiempo pasado, nunca. Yo puedo decir, quiero que vengas ahora, es el presente. Espero que vengas más tarde, es el futuro, es el futuro. Por tanto, el modo subjuntivo en tiempo simple presente siempre va a expresar una acción irreal, ¿no? Quisiera, ojalá, ¿está bien? Quisiera ingresar a la universidad. Ojalá ingrese a la universidad. Es una duda, es un deseo, ¿está bien? Muy bien. Pero ese deseo sí se puede realizar. Muy bien. Pretérito imperfecto. Expresa la acción como no real.
que trasunta duda, deseo y necesidad. Por ejemplo, en el aspecto temporal, abarca sin restricciones los 3 tiempos básicos en consecuencia, ¿sí? Se le puede emplear en presente, pasado o futuro. Por ejemplo, esperaba que me hablaras ayer, pasado. Esperaba que me hablaras hoy, presente. Esperaba que me hablaras mañana, futuro. Se dan cuenta ustedes, tiene que ver mucho con el espacio de tiempo, ¿no? El aspecto temporal. El futuro imperfecto. El futuro imperfecto es una forma verbal de uso restringido. Puede usarse ese con valor de futuro o también de presente, ¿sí? En este caso tenemos lo siguiente, ¿sí? Si fuera, tenemos lo siguiente. Esperaba, perdón, los que fueran responsables deberán pagar por sus culpas. Los que fueran responsables deberán pagar por sus culpas. Ajá. ¿En qué está? En futuro, en futuro. Pero ahora veamos el presente. Si fuera verdad, dímelo. ¿Se dan cuenta? Si fuera verdad, dímelo. ¿En qué está? En presente, en forma presente. ¿Se dan cuenta ustedes? Entonces, cuando hablamos del futuro imperfecto, es una forma verbal de uso bastante restringido y que se puede usar de 2 formas, en futuro o en presente. Ahora, el modo subjuntivo también tiene tiempos compuestos. Ojo, modo subjuntivo también tiene tiempos compuestos. ¿Cuáles son? La palabra pretérito es pasado, ¿ya? Entonces, en el pretérito perfecto expresa una acción irreal que denota duda, deseo, necesidad. Se forma con el verbo auxiliar haber, ¿no? Por ejemplo, espero que no hayas dicho la verdad. Espero que no hayas dicho la verdad. Haya viene del verbo haber, dicho del verbo decir. ¿Está bien? Muy bien. Segundo, pretérito pluscuamperfecto en tiempo compuesto. Expresa una acción irreal que denota también duda, deseo y necesidad. Se forma con el verbo auxiliar haber. Si hubiera dinero, te lo compraría. Si hubiera dinero, te lo compraría. ¿Está bien? Muy bien. Y si no hay, no me lo compres. Futuro perfecto. ¿Qué expresa? También expresa una acción irreal, ¿no? De deseo, de duda, de necesidad. ¿Está bien? ¿Cómo se forma? Se forma con el verbo auxiliar haber. Se forma con el verbo auxiliar haber. Por ejemplo, si hubiera admitido, su pena sería menor. Si lo hubiere admitido, su pena sería menor. ¿Cuál es el verbo auxiliar? Hubiere. Verbo principal, admitido. ¿Está bien? Muy bien. Y veamos ahora el modo potencial. ¿Cuándo se dice el modo potencial? ¿Sí? Tenemos en tiempo simple, en este caso, y en tiempo compuesto. El modo potencial en tiempo simple cuando el futuro es imperfecto. Es un tiempo que indica posibilidad, con absoluta independencia de toda referencia temporal. Para eso analizamos el ejemplo y decimos, dijo que llamaría, que puede ser hoy, mañana, ¿no? Ayer, no se sabe. Dijo es un pretérito indefinido. Llamaría en el futuro. Ya tenemos el análisis, ¿sí? Y en el tiempo compuesto, el futuro perfecto es un tiempo que indica posibilidad, con absoluta independencia de toda referencia temporal. Se forma con el verbo auxiliar también haber, verbo auxiliar haber. Entonces podría decir lo siguiente, ¿no? Pensó que cuando regresara de su viaje, ya nos habríamos casado, Pensó, ¿no? Se ilusionó, sí, algo irreal, ¿no? Lo pensó. Cuando regrese su viaje, ya nos habríamos casado. ¿Será verdad o será mentira, no? Muy bien. Y ahora tenemos el modo imperativo, es el modo más fuerte. Es el modo que indica un mandato o un pedido para la realización de su acción. Por ejemplo, cuando ustedes llegan tarde a casa, ¿qué les dice su mamá, no? ¿Qué dice su mamá? De frente a tu cuarto. Y usted no dice nada, porque tiene que ser de frente a su cuarto. O si usted está sentado y no quiere hacer nada de tu casa, ¿qué le dice el papá? Levántate. De un solo grito, ustedes se ponen de pie, porque está hablando en modo imperativo. Entonces, el modo imperativo indica mandato, carece de la primera persona del singular, ¿sí? En este caso, primera persona yo.
Las únicas formas imperativas propiamente dichas son las referencias de la segunda persona, porque las demás conjugaciones las toman del tiempo presente del modo subjuntivo. En este modo íntimamente relacionado con la función apelativa del lenguaje humano. ¿Sabían? Este modo dice, este modo, el que lo vemos en ese momento imperativo, está relacionado con la función apelativa. ¿Correcto? Muy bien. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la conjugación persona, fíjese, terminado en ar, ir. Por ejemplo, ¿no? Tú canta, tú come, tú vive. Con él cante, él coma, él viva. Nosotros cantemos, nosotros comamos, nosotros vivamos. Vosotros cantad, vosotros comed, ellos, en este caso, vosotros vivid. Ellos cantan, ¿sí? Ellos comen, ellos vivan. ¿Está bien? Muy bien, entonces ahí tenemos la clasificación. Muy bien, vamos a hacer una retroalimentación, por favor, ¿sí? Para poderlo entender muy bien. Vamos acá con la retroalimentación. Y tenemos aquí, por favor. Cuando hablamos de verbos y verboides, ¿sí? Hablamos que los verbos, en este caso, se caracterizan por presentar persona, en ese caso, y deben estar debidamente conjugados con ellos. ¿Qué tipo de pronombre utilizo? Pronombre personal, ¿sí? Para eso, puedo yo conjugar los siguientes verbos. Si voy a conjugar el verbo compramos, es un verbo que se está expresado en una determinada persona. En el caso, nosotros. Es decir, la primera persona, ¿sí? Y el número plural. Si digo dijiste, tú, dijiste, es un verbo que se puede expresar en segunda persona, ¿sí? ¿Sí? En segunda persona en ese caso. Y luego tenemos leyó, ¿sí? Él leyó, es un verbo porque se puede expresarse en la tercera persona del número singular. ¿Está bien? Muy bien, hasta ahí estamos correcto. Ahora, cuando hablamos nosotros de los verboides, ¿sí? Estos verboides carecen de persona y por lo tanto, por sí solos, no pueden funcionar, ¿sí? Para eso se van a ayudar ¿de quién? De un verbo auxiliar. Si los verboides son infinitos, es el nombre del verbo. Se presenta en dos formas, simple y compuesto. Si es simple, terminan en ar, ir. Si es compuesto, es la unión de dos verbos. Un verbo auxiliar, haber, más un verbo principal, participio pasivo. Y todos los participios pasivos terminan en ado, ido. ¿Está bien? Ado, ido. El gerundio indica la acción en proceso. ¿Sí? Tenemos ahí el tiempo simple y el tiempo compuesto, ¿sí? Tipo simple y compuesto. Si es simple, termina en ando y yendo, el gerundio, ¿eh? Amando, comiendo, viviendo. Y si es compuesto, hay la unión de habiendo más el participio pasivo. Habiendo amado, habiendo comido, habiendo vivido. Y finalmente tenemos el participio, indica una acción realizada o al que realiza la acción. Tenemos, por ejemplo, en pasivo, regular, ¿sí? Termina en ado, ido. Amado, comido, vivido. Y también el irregular, que terminan en cho, to, hizo, hecho, ¿qué más? Escrito y ¿qué más? Impreso. ¿Está bien? Muy bien. Y luego tenemos aquí lo que son el verbo, en este caso activo, ¿sí? Que termina en ante y ente. Ejemplo, amante, viviente. Muy bien. Vamos a ver aquí. Y luego tenemos aquí ya un ratito, los modos. Muy bien. Tenemos los modos indicativo, subjuntivo, potencial e imperativo. ¿Sí? 4 modos. Indicativo, subjuntivo, potencial, imperativo. ¿Qué indica el modo indicativo? ¿Qué señala? Señala un hecho real. ¿Sí? Acepta además el esfuerzo. Por ejemplo, de hoy día. Hoy día almorcé un rico escabeche de pollo. Ese es lo de hoy día, ese es el modo indicativo. Pero ¿qué pasaría con el subjuntivo? Quisiera comer un rico escabeche de pollo. Quisiera, deseo, ojalá. ¿Está bien? Entonces el subjuntivo es un deseo. Acepta además el refuerzo, ojalá, quisiera, etc. ¿Está bien? Y el potencial es una posibilidad.
Además, en su desinencia se encuentra la secuencia ría. La secuencia ría. Por ejemplo, sabría, miren, de la secuencia ría, sabríamos la secuencia ría. Y el imperativo, ¿sí?, señala un mandato, orden o pedido. Siempre se encuentra en tiempo, siempre se encuentra, en ese caso, en el tipo de tiempo. ¿En qué tiempo se encuentra? En tiempo presente. ¿Está bien? Tiempo presente. Muy bien. Ahí tenemos los ejemplos con el verbo saber, ¿sí? Sepa, sepan, ¿no? En el tiempo imperativo, en el modo imperativo. Y ahí tenemos los tiempos simples y tiempos compuestos, ¿sí? Todo tiempo simple, acuérdense bien, el verbo se encuentra formado porque por una sola palabra para cada persona. Por ejemplo, canto, cantas, cantamos. Y cuando es tiempo compuesto, son aquellos que se encuentran formados por la unión de dos elementos. Un verbo auxiliar, ¿sí? Un verbo auxiliar, haber, más un participio pasivo. Ejemplo, he cantado, has cantado, hemos cantado. Muy bien. Bien, y acá ya lo hemos visto el modo indicativo, ¿sí? Que se encuentra pues el presente, ¿sí? Presente, pretérito imperfecto, pretérito indefinido, pretérito perfecto compuesto, pretérito pluscuamperfecto compuesto, pretérito anterior compuesto, y los futuros, futuro imperfecto simple, futuro perfecto compuesto. ¿Está bien? Esas son todas las clases de modo indicativo en tiempo simple y en tiempo compuesto. Todo modo indicativo en tiempo presente va a indicar el momento actual, el punto intermedio entre el pasado y el futuro. Entre el pasado y el futuro. Acuérdense bien. Y el modo subjuntivo se va a presentar en tiempos simples y en tiempos compuestos. Simples y compuestos. ¿Cuándo es tiempo simple? Cuando tenemos presente el pretérito imperfecto y el futuro imperfecto. El presente que expresa una acción, ¿no? Denota un deseo, una duda, necesidad. Por su aspecto temporal se expresa pues en tiempo presente o tiempo futuro, pero nunca en tiempo pasado. ¿Está bien? El pretérito imperfecto expresa la acción como no real que trasunta duda, deseo o necesidad. En el aspecto temporal abarca sin restricciones los tres tiempos básicos, ¿sí? En consecuencia, se le puede emplear en presente, pasado y futuro, ¿correcto? Muy bien. Bien. ¿Sí? Un ratito. Ya. El futuro imperfecto, ¿sí? Para aclarar acá, cuando hablamos nosotros de futuro imperfecto, es una forma verbal de uso bastante restringido. En ese caso, sí, vamos a ver que se puede usar con valor en futuro y presente. Se puede utilizar con valor de futuro y presente. Muy bien. Entonces, vamos a ver aquí también que en el futuro imperfecto podemos decir, ¿no? Los que fueran responsables deberán pagar por sus culpas. Es en que lo expresamos en futuro, en futuro. Pero ahora si fuera presente, si fuera verdad, dímelo. Si fuera verdad, dímelo. ¿Se dan cuenta? ¿Ya? Uno es mirar hacia el futuro, hacia el mañana. En el modo potencial tenemos ahí el tiempo simple y el tiempo compuesto. En el tiempo simple tenemos el futuro imperfecto, ¿sí? En el modo potencial, acuérdense que nos da una posibilidad, es una posibilidad. Y se va a presentar en tiempo simple y en tiempo compuesto. Si es tiempo simple, tenemos el futuro imperfecto. Y podemos decir, en un tiempo que indica posibilidad con absoluta independencia de toda referencia temporal. Por ejemplo, si digo, dijo que llamara, puede ser ayer o mañana. Entonces analizo, dijo está en pretérito indefinido, pasado. Llamaría es el futuro. ¿Está bien? Y en tiempo compuesto, no se olviden, se forma con el auxiliar haber, con la palabra haber. Es un tiempo que indica posibilidad también con absoluta independencia de toda referencia temporal. Pero ¿en qué se diferencia este tiempo compuesto? Que lleva el verbo auxiliar haber, haber. ¿Está bien? Pensó que cuando regresaba de su viaje ya nos habríamos, miren, verbo auxiliar, habríamos
casado, verbo principal. ¿Está bien? Muy bien. ¿Correcto? Y el modo imperativo, fíjense aquí, el modo imperativo es un modo de mandato. Cuando ustedes llegan a su casa, ¿sí? Y por ejemplo, están viendo televisión, ¿qué hace el papá? Apaga el televisor, ¿no? ¿Se dan cuenta? En forma de mandato, ¿sí? En forma, si es un pedido, llegas temprano, ajá. La entonación es mucho más asertiva, es una entonación mucho más fuerte. Por lo tanto, si indica un mandato, carece de la primera persona del número singular, en este caso yo, ¿no? Número singular. Las únicas formas imperativas propiamente dichas son las referentes a la segunda persona, porque las demás conjugaciones las toman de tiempo presente de modo subjuntivo. Está este modo íntimamente relacionado con la función apelativa del lenguaje humano. Claro, si usted, por ejemplo, el emisor le llama la atención al receptor, ¿qué hace el receptor? Lo cumple nada más, lo cumple. Por eso está ligado a la función apelativa. Y acá tenemos, mire, persona, ¿sí? Cantar, en este caso, comer y vivir, que son los verbos modelos, ¿no? Verbos modelos, ¿sí? Y ahí vemos, por ejemplo, tú cantas, tú comes, tú vives, él canta, él coma, él viva. Nosotros cantemos, ¿sí? Nosotros comamos, nosotros vivamos. Vosotros cantad, vosotros comed, vosotros vivid. Ellos comen, ¿sí? Ellos cantan, perdón, ellos comen, ellos vivan. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, hasta aquí tenemos todo ya la explicación y la retroalimentación de lo que viene a ser el verbo, ¿no? El verbo en su aspecto, sí, morfológico. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, vamos a pasarnos a lo que vendría a ser nuestras, en este caso, nuestra práctica, ¿correcto? ¿Todos tienen su práctica? ¿Sí? Vamos a pasar a la parte práctica, por favor, un ratito. Voy a buscar un ratito la parte práctica. Ya está. Ya la tengo. Voy a agrandarla un poquito. Muy bien. Ahora sí. ¿Todos tienen sus prácticas, estudiantes? Sí, profesora. Muy bien. Ya, ahora les voy a pedir un favor. En la parte práctica, yo entiendo que hay estudiantes que lo han resuelto, que ya está, y vamos a comprobar. Pero también hay estudiantes que se demoran un poquito en resolver. Entonces hay que darle tiempo a ellos, ellos también quieren resolver, ¿ya? Entonces, por cada pregunta, yo les voy a dar un minutito. Y los que han terminado se esperan un ratito, y los que no, yo les digo, pueden tratar de complementar. ¿Está bien? ¿Ya? Muy bien. Entonces vamos con la primera pregunta. ¿Qué dice la primera pregunta? Son los que carecen de persona y por lo tanto por sí solos no pueden funcionar. Muy bien, un minutito por favor. Un minuto. Muy bien, ahora sí. ¿Cuál es la respuesta, por favor? Verboide. Ajá, muy bien. La respuesta es la respuesta es la letra B, verboides, sí, porque todos los verboides carecen de personas, sí, de número, y por lo tanto, por sí solos no pueden funcionar. Necesitan de un complemento. Muy bien. Vamos al siguiente. El verbo comer. ¿Qué tipo de verbo es? El verbo comer es, ¿qué tipo de verbo? A ver, nos demoramos un minutito. ¿Se acuerdan cuando les expliqué? Terminación ar, ir.
Ujú. Muy bien. Respuesta, por favor. Verbo infinitivo. Verbo infinito. Ya, no es infinitivo, algunos me dicen verbo infinitivo, no, verbo infinito. ¿Y por qué es un verbo infinito? Porque tiene las terminaciones ar, er, ir. En este caso, terminación er del verbo comer. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Vamos con la pregunta 3. Es el modo que indica un deseo, acepta además la respuesta ojalá. Es un modo que indica un deseo y acepta además la respuesta ojalá. ¿Ve? Vamos, un minuto. Ujú. Muy bien, la respuesta es la letra. La letra D. La D, profesora. Claro, excelente, la letra D, ¿no? Es un modo que indica un deseo, acepta además la respuesta ojalá, es el modo subjuntivo, claro, ¿no? El modo subjuntivo expresa, por ejemplo, quisiera, ¿no? Quisiera, quisiera ingresar a la universidad, es un deseo. Ojalá ingrese a la universidad, deseo ingresar a la universidad. Es un deseo que se puede cumplir, claro que se va a cumplir porque ustedes están estudiando con mucha perseverancia. ¿Está bien? Entonces, todo modo subjuntivo es algo irreal, algo irreal. ¿Está bien? Un deseo, un quisiera, un ojalá. Muy bien. Número 4. Son aquellos que se encuentran formados por la unión de dos elementos. Verbo auxiliar haber más participio pasivo. Verbo auxiliar haber más participio pasivo. ¿Cuál de ellos será? Pensemos un minuto. Muy bien. Ahora sí, ¿cuál es la respuesta? Letra C. 4C, profesora. 4C. El 4C, La ajá. C. Letra C, el verbo compuesto. Sí, muy bien. ¿Por qué? Porque todo verbo compuesto está formado por dos elementos. Un verbo auxiliar, que el verbo haber en todas sus formas, habré, habiendo, sí, en todas sus formas, más un participio pasivo. ¿Cuál es? Todo verbo que termina en ado, ido, ado, ido. ¿Está bien? Más el verbo auxiliar. Los dos se forman, se fusionan y forman un verbo compuesto. Un verbo compuesto. Muy bien, excelente, señoritas. Número 5. Ya habré muerto para cuando tú llegues. Ya habré muerto para cuando tú llegues. ¿Está bien? Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta? Pensemos bien un minuto.
Ujú. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? Letra D. 5D, profesora. Respuesta, ajá, la letra D, futuro perfecto compuesto, letra D. ¿Y por qué futuro perfecto compuesto? Porque indica, por ejemplo, ya habré muerto para cuando tú llegas, ya has indicado la acción venidera, ¿sí? Que se da ya por acabada, en este caso, cuando se realice esta acción. Por ejemplo, ya habré muerto, ya pues, ¿no? Ya está la acción dada. Cuando tú llegues ya no habrá nada que existir. O se dice, indica una acción venidera que se da por acabada, ¿no? Por finalizada. Muy bien, respuesta de futuro perfecto compuesto. Muy bien. Número 6. Indica la acción que está realizando en pasado. Indica la acción que está realizando en pasado. Todo aquí que ven pretérito perfecto son pasado. Ahora indiquen cuál de ellos es. ¿Está bien? Muy bien, ahora sí, la respuesta, por favor. Letra B. Letra B. Letra, ¿Cuál? la D, profesora. La B, B. La B. Letra B. Letra B, pretérito imperfecto simple, esa es la respuesta. ¿Y por qué pretérito imperfecto simple? Ajá. Lo importante de esto, ¿sí? En este aspecto durativo, es la acción que se realiza en el pasado. Es el importante. Por eso es el pretérito imperfecto simple. Porque la acción, debemos tener en cuenta la duración, eso se está realizando en pasado. Muy bien, letra B. Número 7. Expresa una acción irreal que denota deseo, duda y necesidad. Está fácil. Mira, todo está en modo subjuntivo, todo, porque es algo irreal. Pero ¿cuál de ellos será? Miren ustedes, expresa una acción irreal que denota deseo, duda y necesidad. Muy bien, un minuto.
Ujú. Respuesta a la letra, ahora sí. ¿Qué letra? Letra A. C. Es la ¿Letra? C. No, respuesta a la letra. Letra La A. C, profesora. La B. La B, la C, a ver, pónganse bien de acuerdo. Mire, ve, expresa una acción irreal. ¿Está bien? Si es irreal, es subjuntivo. Hasta ahí está más correcto. Pero que denota deseo, duda, necesidad. Ujú. ¿Sí? Hace un momento lo dijo la señorita. Respuesta, la letra. Vamos. C. Letra A. Respuesta, la letra A. Modo subjuntivo, La C. presente, tiempo. Tiempo simple. Respuesta a la letra A, modo subjuntivo, presente, tiempo simple. Esa es la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos expresando en tiempo simple, escúchame bien, algo irreal, un deseo, una duda, una necesidad. ¿Está bien? Entonces, la pregunta 7, respuesta a la letra A. La número 8. Y en antes lo dijo una señorita, la respuesta, lo dijo. ¿Por qué dudó? Por favor. Número 8. En la oración, espero que nos haya dicho la verdad. Espero que nos haya dicho la verdad. ¿Pertenece al tiempo compuesto? Bien. ¿Pertenece al tiempo compuesto? Vamos a ver cuál de ellos será. Dice la oración, espero que nos haya dicho la verdad. Ujú. Espero. Ajá. Muy bien, respuesta por favor. D. 8D, profesora. Respuesta de excelente. Respuesta de pretérito perfecto. ¿Y por qué es un pretérito de perfecto? Ajá. Porque utiliza en este caso el verbo haber. Mire, haya, viene del verbo haber. La acción que expresa algo irreal que denota duda, deseo. Muy bien. Duda, deseo, necesidad. Por lo tanto, la respuesta de pretérito perfecto. La de pretérito, en este caso perfecto. La número 9. Es un tiempo que indica posibilidad, con absoluta independencia de toda referencia temporal. Es un tiempo que indica posibilidad, con absoluta independencia de toda referencia temporal. Muy bien. ¿Cuál de ellos es? Uy, empezó la lluvia por aquí. Espero que no se desconecte. Vamos. Es un tiempo que indica posibilidad, con absoluta independencia de toda referencia temporal. Vamos a ver. Hace un momento hemos dicho que hay un tiempo que indica posibilidad nada más. Ujú. ¿Se acuerdan ustedes? Sí. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta número 9, por favor? Respuesta número 9.
Futuro imperfecto, la A. Muy bien, excelente. Futuro imperfecto, excelente. ¿Y por qué futuro imperfecto? Ajá. Porque miren ustedes ahí, ¿no? Este tiempo nos indica, el futuro imperfecto siempre nos indica una posibilidad, ¿sí? Es absolutamente independiente, ¿sí? Absolutamente independiente de algún tiempo, de algún tiempo, ¿sí? Y siempre se va, se puede presentar, en ese caso, ¿sí? En pasado y también en futuro, en este caso, ¿no? Perdón, se puede presentar en ese caso en un futuro, pues como dice, imperfecto. Muy bien. Vamos con la número 10. Este sí está facilito. Este modo está íntimamente relacionado con la función apelativa del lenguaje humano. Esto sí. A ver, me lo contestan al momento porque esto está fácil. Este modo está íntimamente relacionado con la función apelativa del lenguaje humano. Vente aquí, dame tu cuaderno. Imperativo, imperativo, ¿no? Todo lo que es mandato, todo lo que viene a ser de forma autoritaria, ¿sí? Es el modo imperativo. Muy bien. La número 11. En el enunciado, si hubiera dinero, te lo compraría. Y si no hubiera, no te lo compro. ¿No? En el enunciado, si hubiera dinero, te lo compraría. El tiempo compuesto es todos son pasados. Pero definan cuál de ellos es. Muy bien. Muy bien, la respuesta es Letra C. letra C. Profesora. Pretérito pluscuamperfecto. ¿Y por qué pretérito pluscuamperfecto? Porque expresa, mira acá, si hubiera dinero, ¿no? Algo irreal, ¿no? Expresa una acción irreal que denota duda. Si hubiera dinero, no tengo duda, no tengo dinero. Sí, ¿qué más? El deseo, ¿no? De comprarlo. Pero si no tengo dinero, ¿cómo te lo voy a comprar? ¿Está bien? Entonces la respuesta es la letra C, pretérito pluscuamperfecto. Muy bien, señorita, jóvenes. Número 12. Es una forma verbal de uso restringido. Puede usarse con valor de futuro o presente. Puede usarse con valor de futuro o presente. Todos son futuros, pero una es la respuesta, ¿sí? De valor y de uso restringido. Muy bien. Respuesta. Futuro imperfecto. La Beni. La número 12, la letra B. La letra B, excelente. Futuro imperfecto. ¿Y por qué futuro imperfecto, no? Porque puede usarse, sí, con tanto en presente como en futuro. Tanto en presente como en futuro. ¿Está bien? Y aparte de eso, pues, el uso es sumamente restringido, ¿sí? En los momentos en que usted va a realizar la acción. Muy bien.
Número 13. En la expresión, yo la quise y a veces ella también me quiso. Yo la quise y a veces ella también me quiso. ¿Sí? Esta expresión pertenece a todo es pasado, ¿sí? Porque es pretérito, pero ¿cuál de ellos es? Yo la quise y ella también a veces me quiso. Muy bien, respuesta por favor. Respuesta. La B. La letra Es la B, B. profesora. Letra B. Ajá, letra B. Muy bien. Pretérito indefinido simple. Pretérito, en este caso, indefinido simple. ¿Y por qué? Porque indica la acción que ya se realizó. Indica la acción que ya se realizó en un tiempo y que ya no es el dominio del hablante, ¿no? Yo la quise, ya se realizó, y a veces ella también me quiso. ¿Qué para recordar, no? Solamente recordar. Por tanto, es un pretérito indefinido simple. ¿Está bien? Muy bien. Vamos, siguiente. Número 14. Indica una acción pasada, inmediatamente anterior a otra acción pasada. Indica una acción pasada anteriormente, inmediatamente anterior a otra acción pasada. O sea, dos acciones. Muy bien. Todo está en pasado, todo está en pasado. Muy bien. ¿Cuál de ellas será? Muy bien, la respuesta, por favor. El número 14, la respuesta. Letra D. Letra D, pretérito anterior compuesto. ¿Y por qué el pretérito anterior compuesto? Porque, como su nombre lo dice, está indicando una acción pasada anteriormente a otra acción, ¿no? Por ejemplo, ustedes, ingresé a la universidad y luego festejé con mis compañeros. ¿Sabían? Son dos acciones en las cuales realizamos, ¿correcto? Luego que hubo comido, salió a la discoteca. Primero hizo una acción, ¿cuál es? Comió y luego se dirigió a la discoteca. ¿Está bien? Entonces, la respuesta para la número 14 es la letra D, pretérito anterior compuesto. Muy bien. Vamos con la número 15. Son aquellos que se encuentran formados por una sola, parece está fácil, ¿ah? Son aquellos que se encuentran formados por una sola palabra para cada persona al conjugarse. Esa está facilita. A ver, dígame la respuesta porque esa está fácil. Son aquellos que se encuentran. Letra B, pues tiempo simple. Ya hemos dicho que el tiempo simple está formado por una sola palabra, nada más. Y podemos conjugar, por ejemplo, el verbo cantar, ¿sí? Yo canto, tú cantas, él canta, nosotros cantamos, ¿sí? Entonces podemos conjugarla, pero con una sola palabra. Eso está en tiempo simple. Muy bien. La palabra sabríamos está en modo, sabríamos está en modo. ¿Se acuerdan ustedes? Sabríamos, viene del verbo saber, ¿sí? Sabríamos, está en modo, a ver. Potencial. Potencial, muy bien. Letra D, potencial. Acuérdense que tiene la desinencia ría, desinencia ría.
¿Está bien? Por eso es potencial, es una posibilidad. Muy bien. La número 17. En la expresión, habiendo comido, el verboide es, pensemos un minuto, pensemos un minuto. En la expresión, habiendo comido, el verboide es, muy bien, la respuesta es, Gerundio compuesto. claro. ¿Y por qué gerundio compuesto? Mire, porque está utilizando un verbo auxiliar haber, de habiendo, y un verbo acá, en este caso principal, comido, que es el verbo participio, porque termina en ido, ado, participo porque termina en ido, ado. ¿Está bien? Entonces la respuesta es gerundio compuesto, porque hay la unión de el verbo auxiliar habiendo más el participio pasivo que es comido. ¿Está bien? Muy bien. Respuesta a la letra D, gerundio compuesto. Número 18. Las palabras amado, vivido, ¿pertenecen a los verboides? Amado, vivido. ¿Pertenecen a los verboides? Muy bien, ahora sí. La respuesta, por favor. Participio pasivo. Participio pasivo, claro, eso ya lo hemos explicado, ¿no? Hemos dicho bien claro que todos los participios pasivos terminan en ado, ido, terminación ado, ido. Entonces las palabras amado terminan en ado, vivido terminan en ido, y entonces pertenecen al participio, en este caso, pasivo, participio pasivo. Muy bien, señoritas estudiantes. Ahora la número 13, ¿ah? Este ya es de análisis, de razonamiento, marca la respuesta correcta. La raíz debe mantenerse en todos sus sonidos. Las desinencias deben ser iguales a las de su verbo modelo. ¿Cuál será la respuesta? Verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, falso o ninguna de las anteriores. Muy bien, un minuto por favor. Piensen bien. Con eso ingresan a la universidad. Les faltan 2 puntos. Vamos a ver. Muy bien, la respuesta es Verdadero, verdadero. claro. No se olviden que los verbos regulares, escuchen bien, deben tener estos dos indicadores. Los verbos regulares deben tener una raíz y deben tener una desinencia. Por ejemplo, pan, panecito, ¿no? Amar, amado. ¿Está bien? Amar es el verbo, ¿no? Amar, amado, amar, amándote. ¿Está bien? Entonces, esos dos son, la respuesta correcta son verdadero, verdadero. Muy bien. Y la última, ya esta facilita, en el enunciado. Me gusta cuando callas porque está como ausente. ¿Cuántos verbos hay?
Me gusta cuando callas porque estás como ausente. ¿Cuántos verbos hay ahí? 3. ¿Cuáles son los 3, señorita? 3. Gustas, callas y estás. Excelente. Gustas, callas, sí, estás. Esos son los 3 verbos. ¿Está bien? Muy bien, muy bien. Vamos a dejar de compartir. Dejamos de compartir. Muy bien. Ya estamos aquí, un ratito. Muy bien. ¿Ah? Muy bien. Han ustedes acertado todas las respuestas, ¿sí? Espero que ahora cada uno haga su ruta, ¿no? Lo que se llama nosotros la curva del aprendizaje, para saber cuántas respuestas son asertivas, en cuántas respuestas me he equivocado, y cuando se equivoquen no se sientan mal, al contrario, hay que investigar, ¿sí? Hay que leer muy bien el texto para saber, para comprobar, ¿sí? Si mi respuesta ha sido equivocada, pues ahora lo compruebo, ¿sí? Lo compruebo en dónde he fallado, ¿sí? Ya cada uno debe estar haciendo, miren, en la 10ª clase, la curva del desempeño académico, ¿sí? Desempeño en cuanto a sus clases en este caso del centro preuniversitario. Todos deberían ir hacia adelante, por favor, hacia arriba, como Jorge Chávez, no ir me saqué un 20, un 12, un 20, un 08, no, ¿no? Siempre mirando hacia arriba, eso prácticamente para ustedes va a ser un logro muy positivo, porque se dan cuenta ustedes de algunas falencias o debilidades que tienen y de las fortalezas que muchos tienen en poder haber respondido y haber trabajado su separata. Muy bien, señoritas, ha sido un gusto trabajar con ustedes, jóvenes y señoritas que han estado presentes, ¿sí? En esta tarde, esperando poder verlos la siguiente clase que nos falta solamente en 2 nomás, ¿no? Y poder transmitir todos los conocimientos. Solamente me gusta, quiero decirles que hay que investigar, investiguen por favor un poquito más, ¿sí? De lo que es la literatura, lo que es algunos aspectos del lenguaje que son importantes para que ustedes estén muy bien preparados para el examen, ¿sí? El examen de admisión y el examen que se viene en diciembre, se viene el examen, ¿sí? Entonces, vamos, yo sé que ustedes lo van a lograr, van a ingresar porque están muy bien preparados y me doy cuenta por las respuestas que ustedes acaban de dar. Muy bien, muchas gracias, señoritas. Nos vemos hasta, jóvenes y señoritas, hasta la siguiente clase. Que les vaya muy bien. Hasta luego. Profesora, gracias. Hasta luego, mi voy a estar. Gracias, Chao. muy bien. Gracias, señores.